nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludos de ese municipio, se llama San Jerónimo, clima cálido, por eso se dedican sobre todo a la siembra de frutas. Este es un árbol de frutas, hay que decir que este lugar es muy bonito, aquí llegan personas de diferentes partes de Colombia a estar en contacto con la naturaleza. La mayoría de lugares aquí pues son muy admirados por las personas, lugares turísticos, y hay un contacto entre el campo y la ciudad. Bienvenidos al capítulo de hoy. Ya les hablaremos sobre los manejos previos que se deben de tener presentes en el manejo de los porcinos, es decir, para evitar la proliferación de enfermedades, por ejemplo, las medidas sanitarias y la alimentación. Todos los detalles en este programa. Un médico veterinario nos cuenta sobre la enfermedad de la hipocalcemia que afecta a los bovinos. Les daremos una serie de recomendaciones. Esto se presenta por la falta de calcio. Ya les contaremos cómo disminuir los costos en los fertilizantes o cómo enfrentar esta problemática. Esto es un gran dolor de cabeza para los productores de Colombia. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Detectar una enfermedad en una explotación porcina ayuda a evitar que llegue esta a propagarse, por lo que es recomendable que el productor maneje políticas de bioseguridad preventivas dentro de su granja para mantener un buen estado de salud en los animales y que esto mejore la calidad de los productos que se generen allí para su comercialización. Las enfermedades en los porcinos dependen de la etapa. Por ejemplo, tenemos en la etapa de lechones, es muy importante controlar las diarreas, que es uno de los principales factores. Y esas diarreas pueden deberse tanto a infecciones bacterianas, infecciones virales o una mezcla de las dos, que es aún peor. O incluso en algunas explotaciones donde no se tenga un manejo adecuado e incluso parásitos pueden empeorar o iniciar el cuadro. En la etapa correspondiente al levante y engorde es donde se suele presentar un mayor número de casos de enfermedades respiratorias. Por ejemplo, en el caso de contraer una peste porcina clásica, podría acarrear en serios problemas con síntomas como vómito, diarrea, fiebre alta, convulsiones, pérdida de apetito y en el peor de los casos la muerte. Estas enfermedades virales son una gran preocupación para los productores, ya que suelen propagarse de manera rápida en porquerizas de pequeños tamaños. Finalmente, en la parte de cría, por supuesto, lo que más le interesa al porcicultor y al médico veterinario o al zootecnista que atiende esa explotación, o es particularmente ese sector de la porcicultura, son las enfermedades reproductivas, porque pues uno de las principales pérdidas en este renglón son los abortos y las reabsorciones embrionarias o presencia de momificación en los fetos. Una de las medidas aconsejables para combatir a los microorganismos consiste en sacar a todos los animales a un lugar libre de contaminaciones en el momento de realizar la limpieza, quitar materia orgánica como telarañas, vaciar recipientes de comida y llenarlos con agua agregándoles una solución de hipoclorito de sodio y posteriormente dejar secar al sol. También es recomendable lavar las superficies que contengan materia fecal con agua fría y posteriormente realizar una segunda pasada con agua caliente acompañada de un desinfectante. Un enfoque tradicional en el cual los animales se manejen con las respectivas normas de bioseguridad, digamos desde lo más sencillo como tener un lavallantas a la entrada de la finca, unos pediluvios o lavapatas como se les conoce o lavabotas, a la entrada de la finca y de cada galpón con sus desinfectantes correspondientes y por supuesto el manejo de prevención que se hace con algunos modelos como todos dentro, todos fuera para evitar la mezcla de animales.
La alimentación que se le da a los porcinos es de vital importancia no solo para el desarrollo y calidad de carne que éste pueda tener, sino que también es beneficioso para el control de enfermedades. Cabe destacar que para la alimentación de los cerdos lo recomendado es mantener valores nutricionales de 31% de vitaminas, 52% de minerales, 89% de proteínas y 74% de calorías. Factores nutricionales que no se garantizan con otro tipo de alimentos como la lavaza, que es un conjunto de diversos desperdicios orgánicos. Porque si estamos empleando desperdicios de cocina, de restaurantes o de diferentes fuentes, el problema es que cuando eso no tiene ningún patógeno, pues digamos que entre comillas no va a haber problemas. Pero como no sabemos eso, alguno de esos componentes de esa lavaza puede ir contaminada con algún virus, con alguna bacteria de otro animal o del humano incluso, que pueda generar precisamente la aparición de un nuevo brote, una nueva enfermedad. Otro de los puntos fundamentales para tener una buena asepsia de los sitios donde se hospedan estos animales es realizar una rotación de la familia de desinfectante, ya que en algunos casos los microorganismos o bacterias pueden presentar inmunidad frente a estos productos. Inclusive en diversas partes de Colombia ya se cuenta con pruebas microbiológicas que ayudan a saber qué desinfectante es el indicado para su granja. Mensualmente hacer una rotación no de marca, sino de familias de desinfectantes. Me explico, cambiar de hipoclorito a glutaraldehído o cualquier otra familia de desinfectantes. Para finalizar, es importante resaltar que se debe establecer un plan riguroso de vacunación para los porcinos guiados por un profesional, el cual sea diseñado y estipulado especialmente para las condiciones ambientales del entorno donde esté la porqueriza. Además de conservar de manera adecuada las vacunas, ya que si no se cumple con el cuidado necesario, estas pueden ser inactivas. Esta es la finca La Leontina del municipio de Turmequé, predio que a pesar de la fertilidad de sus tierras propia de la sabana cundiboyacense, padece año tras año, entre diciembre y marzo, problemas graves de sequía, sumados a las temidas heladas, las cuales se repiten entre julio y septiembre. Estas dos condiciones representan el terror de los ganaderos, puesto que se reflejan en pérdidas de la condición corporal y productiva de sus animales. Digamos una res que, por decir algo, pese 800 kilos puede perder 100, 150 kilos si no se le suministra el alimento que la res necesita. En cuanto a la leche, también baja la producción de, por decir algo, una vaca que produzca 15 litros puede bajar a 10 litros. La leche siempre baja pues la calidad y el rendimiento por ahí un 10%, y en carne sí, bastante, porque como no se suple las necesidades con el poco pasto que tienen, entonces nos toca cubrirlo con ensilaje, concentrados o papa. El predio de clima de alta montaña, enclavado en la deformación de la cordillera oriental con un inmenso potencial hídrico, posee suelos pendientes y limosos de baja plasticidad, que en verano favorecen la escasez de los forrajes, por lo que la solución, según la familia Pulido Muñoz, está en dos aspectos clave: la prevención y la planeación, no solo en los tiempos de coyuntura, sino en la cotidianidad. En mi caso, yo empiezo mi trabajo a las 4 de la mañana, es la hora del ordeño. Lo primero, se levanta uno de sus boticas y vamos a camellar. Es una herramienta útil, porque es que el tiempo ha cambiado tanto que ahora no se sabe cuánto va a durar el verano, como en unos tiempos anteriores que ya sabía uno cuánto duraba el verano, en qué momento iba a empezar a llover. Hoy en día no se sabe cuándo va a llover, cuándo es verano. Hay épocas que está demasiado frío o demasiado charcoso, mucho barro, entonces eso nos protege bastante. No es para menos, sus 8 vacas normando ordeñadas diariamente, sus novillas de levante y los terneros de engorde demandan durante esas 2 temporadas coyunturales del año un total de 24.000 kilos de silo de maíz, es decir, unos 600 bultos, los cuales se procesan con el mayor cuidado. La molemos y la empacamos y lleva adicionalmente la melaza para que la ayude a conservar. Como la calla contiene azúcares más que todo y la melaza es azúcar, pues es como para enriquecerla. Digamos que un 20% de azúcar se le agrega más por la conservación, para que la fermentación. El alimento que se suministra cuando los animales son estabulados entre las 6 de la tarde y hasta el ordeño del día siguiente no se pueden suministrar hasta que se haya cumplido el día 45 de estarse fermentando. En el almacenamiento, que puede durar hasta 3 años, se debe evitar que la materia prima entre en contacto con el aire. Lo suministramos diariamente un bulto mezclado con papa. Entonces,
como equivalente. Lo ideal en un ensilaje de estos que estamos viendo es ensilar con todo y mazorca. Eso es lo que se llama un ensilaje realmente completo, que la mazorca, el grano, es lo que le aporta la proteína. Muy cerca de la familia Pulido Muñoz está la finca La Playa, donde Sendy Joana Valero se las ingenia diariamente para que las heladas no afecten su producción de queso y cuajada mediante vacas Cimental y Normando. Ella fumiga literalmente los forrajes secos con melaza y sal racionadas en agua. Para que quede de buen sabor y agradable para ellas, más o menos 2 kilos de melaza por la maquinada de 20 litros. 2 kilos de melaza bien disuelta, con de pronto un poquito de sal. La idea es que fumiguemos e inmediatamente lo coloquemos porque le da un poquito de humedad a ese pasto que quedó tan duro y tan seco. Entonces le da un poquito de humedad para que sea para ellas más fácil, más digerible. Su premisa es que en estos forrajes se conserva aún la fibra. Está un trayecto de unos 50 metros y se les puede colocar la cerca y ya ellas pasan a comer. He logrado que me dejen los potreros, como puede ver, que se comen todo el pasto que había, quedan los potreros listos para empezar su nuevo retoño. Si no les ayudamos van a dejar mucha soca, van a patear y no van a estar comiendo bien, porque igual este pasto se torna muy duro, ya sin sabor, es un pasto que se hieló, entonces perdió todos sus nutrientes. Entonces igual no lo podemos desperdiciar, donde no tenemos la maquinaria de pronto para hacer un enolaje. Entonces tratamos de evitar costos y trabajo. La estrategia de aplicación directa de melaza y sal sobre los pastos secos no exime de la necesidad de suplementar con concentrados y silos a las vacas en producción, pero sí disminuye la cantidad y los costos en ese tipo de suplementación. El trastorno metabólico conocido como hipocalcemia es una enfermedad que ataca a los bovinos cuando estos carecen de calcio en la sangre y no consiguen tener un equilibrio después de la pérdida que se genera debido a la producción de leche en la etapa de lactancia. La hipocalcemia es una enfermedad metabólica común en los bovinos, especialmente los bovinos de leche, que consiste en una disminución abrupta de los niveles de calcio sanguíneos. Como el calcio es necesario para contracción muscular, entonces los animales caen, no tienen capacidad de levantarse, de movimiento, y de persistir la enfermedad y no hacerse un tratamiento rápido, pues el animal muere. Y es una enfermedad que al momento de presentarse predispone a otro tipo de enfermedades, especialmente infecciosas. Esta enfermedad suele tener manifestaciones que no son notorias a simple vista para el productor. En algunas ocasiones se suele catalogar como hipocalcemia moderada y en otras de carácter clínica, que se caracteriza por presentar temblores musculares, por lo que el animal evita moverse, torciendo el cuello hacia un lado de su cuerpo. También es común que se presente pérdida de apetito acompañado de una sequedad en el hocico del animal. Por otra parte, es usual que se presente una disminución en la temperatura de las extremidades del ganado. La incapacidad de moverse, y a medida que se va perdiendo más calcio, entonces el animal va perdiendo conciencia, entonces hay una obnubilación de la conciencia. Entonces los niveles de hipocalcemia van desde el animal que está echado, que no se puede mover, pero que está alerta y está atento, hasta el animal que ya está echado y que ya está perdiendo conciencia y no tiene capacidad de respuesta a estímulos externos. Ambos son condiciones, digamos, uno tiene menos calcio que el otro, pero en ambos casos se trata de la misma forma, aplicando calcio intravenoso de una forma lenta. Una de las maneras de prevención que se manejan frente a la hipocalcemia tiene que ver con la dieta que se suministra al animal en el periodo catalogado como transición lechera, el cual va desde las 3 semanas preparto y las 3 semanas posteriores al nacimiento. En esta etapa se recomienda disminuir las cantidades de calcio a 20 gramos por día, con el fin de mejorar y activar el sistema fisiológico que moviliza estos nutrientes, implicando en una mayor absorción intestinal y ósea durante la síntesis de calostro y leche. Cuando el animal está en producción, los niveles de calcio, estamos hablando un promedio entre 8, 10, 12% en las sales de fósforo, es decir, estamos hablando del doble de calcio. Estamos hablando más o menos de un 20% de calcio en las dietas en producción, en lactancia. En el preparto podríamos estar hablando de más o menos la mitad, un 5% de fósforo y más o menos un 8%, 10% de calcio. Es importante resaltar que el calcio es vital para las funciones de contracción muscular presentes en el ganado.
como es el caso del ordeño, donde los pezones necesitan de este mineral para poder quedar cerrados e impedir el ingreso de una bacteria la cual pueda causar problemas de salud, llegando a presentar mastitis. El útero, al momento del parto, el ternero sale básicamente por contracción muscular. Si no hay calcio, no hay contracción muscular, entonces puede generar que el animal, el ternero no salga bien, que la placenta se retenga en esas membranas fetales. Básicamente esas serían condiciones, todo lo que tenga que ver con condición muscular es lo que puede afectar al animal. Por ser de carácter metabólico, no se tiene la necesidad de poner en cuarentena al ganado que presente hipocalcemia. Sin embargo, es aconsejable que el productor contacte a un médico veterinario zootecnista para que haga un diagnóstico en los bovinos, ya que en muchos casos la enfermedad puede mostrar síntomas similares a otras enfermedades. En el momento en que se presenta la enfermedad, pues hacer un tratamiento, venden el gluconato de calcio, que es la droga de elección, se aplica al animal hasta que el animal recupera sus niveles de calcio y logra levantarse. Muy posiblemente sucede en una buena proporción de los animales que se levantó y al otro día vuelve y amanece caída, entonces vuelve y se hace el tratamiento. Diversos estudios aseguran que las vacas de raza Jersey son más susceptibles a padecer este tipo de enfermedad, debido a que tienen un menor número de receptores de la hormona dihidroxivitamina D, aunque cabe destacar que todas las especies pueden llegar a contraerla. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: de las siguientes frutas, ¿cuál es considerada una agregada? A. Plátano. B. Piña. C. Mora. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: de las siguientes frutas, ¿cuál es considerada una agregada? A. Plátano. B. Piña. C. Mora. La respuesta correcta es la C. La mora es considerada una fruta agregada, pues cada fruto pequeño tiene su origen en un carpelo separado de la flor. Y para producir un fruto agregado, la flor debe poseer un ovario apocarpus, por lo que hay varios ovarios libres, que son capaces de dar lugar a un fruto. En Colombia, la producción de carne ovina está en promedio en 15.000 toneladas al año, con un consumo per cápita de 500 gramos al año por colombiano. Las facilidades de establecimiento de este tipo de animales han hecho que se puedan criar tanto en el trópico bajo y en terrenos de altura como la sabana de Bogotá. Precisamente cerca de la capital de nuestro país, Orlando Hernández, médico veterinario, nos hablará cómo se da la producción cárnica de ovinos en el trópico alto. Esta finca se encuentra a 2.745 metros sobre el nivel del mar. Esto es sabana de Bogotá. Nosotros acá principalmente nos enfocamos en 3 razas desde que empezamos el proyecto. La raza Hampshire, que es una raza de origen inglés, como dicen los uruguayos, es una raza que simula el Angus de los bovinos. ¿Por qué la simula? Porque su carne es magra, son animales que son muy precoces, hembras que a los 6-7 meses ya están en celo. Son animales que nos producen muy buena calidad y cantidad de carne en la canal. Este proyecto se ha realizado con 2 tipos de raza, aparte de la Hampshire, en primera instancia con la Catadin, que es de origen americano y se caracteriza por ser de carácter doble propósito, pues aparte de producir carne a tempranas edades, también brinda buena cantidad de leche para inclusive llegar a mantener de 2 a 3 corderos. Además, cabe destacar que presenta cualidades en el número de partos, por lo que puede llegar a tener 2 en un periodo de 12 a 14 meses, con corderos que nacen con un peso promedio de 4,8 kilos. Y una tercera raza que estamos manejando es la raza criolla, o también llamada ovino de pelo colombiano. Es una raza que es una mezcla de muchas razas que en Colombia lleva muchos años, no tiene una genética exacta, pero es una raza que nos da a nosotros o que nos aporta mucha resistencia en el tema de parásitos, resistencia en el tema de pezuñas. Son animales mucho más saludables, aunque no son tan pesados, sí nos dan mucho tema preventivo. En esta finca ubicada en la zona rural de Cibaté, Cundinamarca, se han realizado 2 tipos de cruzamientos en ovinos. El primero de ellos entre la raza Hampshire, la cual aporta un reproductor puro, y la Catadin, quien se encarga de brindar la hembra. Los animales nacidos producto de este empalme se caracterizan por su calidad y cantidad en la producción de carne, pues a los 6 meses están listos para su comercialización.
mientras que el cruce de Hampshire con ovinos de pelo colombiano OPC brindan ovinos con mayor resistencia a enfermedades. De altura y manejándolo bien, esquilándolo 2 veces al año, el animal responde muy bien. Ya hemos vendido animales raza Hampshire cruzado por Catadin de 6 a 7 meses por encima de 40 kilos. El cruce entre Hampshire y OPC se demora 1 o 2 meses más en llegar a los 40 kilos, o sea, sobre los 8 meses los estaríamos vendiendo. El promedio en ganancia de peso que tienen estos ovinos de la finca María de Jesús es de 350 gramos por día, gracias a la alimentación con forrajes y suplementación, la cual se les brinda en las noches con sales en porciones de 20 gramos por día, tanto para el productor como para la hembra, con el fin de garantizar la entrada en celo más rápida, preñeces estables y no generar inconvenientes de distocia en el parto. Pero eso no solo depende de la raza, eso también va ligado a un tema de alimentación, porque nosotros en el día los alimentamos con pasto quicuyo, pero en la tarde, cuando los encerramos en la noche, les estamos suplementando con silo de amero que hacemos en la finca y también les ayudamos con concentrado a las lactantes para que produzcan más leche y esos corderos crezcan pronto y ganen mucho peso. Es importante resaltar que para llegar a tener 2 partos en un periodo de 150 días aproximadamente, en esta finca se maneja una técnica especializada para la inducción de celo en los ovinos. ¿Cómo hacemos la inducción de celos? Con dispositivos intravaginales, son unas esponjas. Con eso que estamos haciendo, que a los 60 días posparto ponemos esa esponja vía intravaginal, hacemos el protocolo de inducción de celo para que a los 50 días ya estemos con el cordero montándola. Normalmente las ovejas destetan a sus crías a los 90 días. Nosotros que estamos buscando que cuando una oveja desteta a sus corderos, ya tenga por lo menos 2-3 semanas de gestación, para así lograr entre 12 a 14 meses tener 2 partos. Para finalizar, es importante decir que para evitar problemas de consanguinidad, los cuales pueden incidir en cambios morfológicos, pérdida de fertilidad o alteraciones genéticas, lo que se hace es cambiar de lotes a las hembras que se generen de estos cruzamientos para evitar empalmes provenientes de la misma familia, así como también cambiar los reproductores cada 2 años. Evitar que la cantidad y calidad de frutos por cosecha se reduzca, que las plantas retrasen su crecimiento o que sus hojas se tornen amarillentas, verde oscuras, azuladas, pálidas o con franjas y puntos rojizos por déficit de nutrientes, es la principal misión con que trabaja diariamente Rigoberto Pulido Muñoz, quien en su finca La Leontina, con 2 hectáreas de extensión, es sumamente productivo, puesto que además de ejercer la ganadería, tiene 8 cultivos diferentes con un modelo práctico y económico de fertilización. A partir del ganado bovino que yo tengo, las vacas de leche, en el establo yo recojo el abono, lo proceso, ese mismo abono le hago un procedimiento de descomposición. Después de estar descompuesto, lo llevo para reabonar la curuba, la uyama, la papayuela, la racacha. Le está menorando al abono químico, se le coloca un poquito menos y se le está rindiendo al abono orgánico para bajar costos en cuanto a reabón de los cultivos, y el abono orgánico excelente para reabonar, para la producción, para el engruese, para el follaje, para todo. No es que nuestro entrevistado sea enemigo de los fertilizantes minerales o procesados industrialmente con componentes tan indispensables como el nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, calcio, boro, zinc y hierro, sino que con su modelo asegura estar disminuyendo hasta en un 40% esos costos de fertilización, los cuales dependen directamente de los precios de hidrocarburos como la nafta y el carbón. Que el abono químico pues es indispensable en todo cultivo por lo que trae la mayoría de los elementos que necesita una planta, pero entonces a la vez también está saturando, está como quemando el terreno, mientras que el abono orgánico lo que está es enriqueciendo el terreno. Con su fórmula, Rigoberto, además de estar ahorrando dinero, asegura extender el rendimiento del abono químico y mejorar las condiciones del suelo en general, tanto en su estructura como en su temperatura, fertilidad y humedad, disminuyendo así los riesgos de erosión de su finca y alimentando los microorganismos de esta. Mezclamos el abono orgánico, el abono del bovino que sacamos del establo, le hacemos una mezcla con melaza y levadura. La melaza le aporta energía, la levadura le aporta hongos, bacterias para ayudar a su descomposición. Aparte de eso lo enriquezco con un poquito de calfos, entonces no hay que darle subir demasiado la temperatura porque si no ya las bacterias se van muriendo, y entonces ya no tendría el proceso de descomposición. Entonces lo dejamos más o menos 8 días arrumado a un lado,
lo pasamos, a los 8 días le hacemos el volteo que llamamos hacia otro lado, ahí ya bajando la temperatura, después le hacemos otro volteo, en unos 3 volteos ya el abono nos queda casi totalmente descompuesto. Con 1 hectárea de extensión en la parcela, el cultivo que mayor fertilización demanda es la curuba. Un cultivo bien llevado sí dura por ahí 8 o 10 años. En cuanto a la curuba, yo acostumbro a hacerle 3 abonadas en el año, o sea, cada 4 meses se le hace el reabone, le aplicamos abono químico. Por lo general recomiendan 1 kilogramo por mata, pero como yo estoy utilizando el orgánico, entonces le bajo por allá a 250, 300 gramos de abono químico, le rindo el abono orgánico, eso sí le aplico, como se pudieron dar cuenta en las imágenes, una baldada se le aplica abono orgánico, entre más abono orgánico, más capa vegetal, mejor para el enraizamiento de la mata. Lo ideal es que el abono orgánico se fermente como mínimo durante 1 mes. Otro cultivo que aquí se fertiliza es la auyama. El ciclo de la auyama está durando 6 meses. En el momento de la siembra se abona el hoyo donde uno siembra, se revuelve con la tierra, se siembra la semilla directamente al terreno. Cuando empiece a brotar ya la mata esté por ahí unos 20 centímetros, se le hace la primera reabonada con abono orgánico y un poquito de químico, y ya por ahí cada mes se le está haciendo una reabonada. En las plantas el nitrógeno es el motor de crecimiento y absorción de los nutrientes, el fósforo se encarga de la transferencia de energía y desarrollo de tejidos, el potasio de hacer frente a las enfermedades, tolerancia a la sequía, helada, salinidad y síntesis de carbohidratos y proteínas y activación de más de 60 enzimas, el calcio del crecimiento de raíces y tejido celular, el magnesio de la clorofila y el pigmento verde de las hojas, el azufre de las proteínas. Acá también se fertiliza el tubérculo conocido como arracacha. Ese sí se le hacen por ahí unas dos abonadas en el periodo de la arracacha, que dura 1 año y medio. Se le coloca un poquito, de que digamos 100 gramos. Se le aplica entre la mata. Con la misma mezcla de fertilizantes industriales y estiércol vacuno procesado, nuestro entrevistado abona también papayuela, papa y maíz. La mastitis bovina es una inflamación de la glándula mamaria, la cual provoca cambios en la composición bioquímica de la leche y en el tejido de la misma glándula. Esta enfermedad, que causa una disminución en la producción de leche de un hato ganadero, debe ser tratada a tiempo, pues si esto no se llega a hacer, puede convertirse en crónica, llevando inclusive al sacrificio del animal. Bueno, la mastitis es la enfermedad que en ganadería más pérdidas económicas causa. Y la mastitis es básicamente la inflamación infecciosa de la glándula mamaria de los bovinos, ¿sí? Es una enfermedad que se adquiere vía ambiental, en el ambiente hay bacterias, tiene muchas formas de transmisión, desde los equipos de ordeño, desde las maneas, desde las manos de los ordeñadores, la presencia de moscas. La mastitis es una enfermedad que se puede presentar por diversos factores, ya que esta infección depende de los gérmenes, las condiciones ambientales y las características que presenta el bovino. Esta infección comienza cuando los microorganismos penetran el canal del pezón y se multiplican en la glándula mamaria. La mastitis básicamente están causadas, se clasifican digamos en 2, ¿no? Son unas mastitis que son ambientales, que son los microorganismos que se encuentran en el ambiente, y unas mastitis que son infecciosas, que son las que se transmiten de otros animales, entre animales se transmiten esas bacterias, básicamente son estafilococos, streptococcus, pseudomonas, las que están causando los problemas de mastitis en los animales. En algunos casos, esta enfermedad es difícil de diagnosticar, ya que presenta síntomas subclínicos que no son fáciles de detectar, pues no se presentan alteraciones en la ubre ni en la leche del bovino. También se presenta mastitis clínica, en la cual los síntomas son visibles, como la alteración en la producción de leche con presencia de coágulos, suero descolorido y en ocasiones sangrado. Comercialmente se venden los antibióticos intramamarios, entonces vienen unos antibióticos que son para la época de lactancia y otros antibióticos que vienen para la época seca. Cuando el animal se seca, termina su periodo de lactancia, se aplican esos antibióticos, ellos van a permanecer más o menos 60 días dentro de la ubre y van a hacer control de esas mastitis para que al inicio de la lactancia esté controlada la mastitis. La prevención es un punto fundamental que deben tener los productores frente a la mastitis, por lo que se recomienda desinfectar los pezones antes y después del ordeño.
la implementación de guantes al momento de la extracción del líquido, ya que esto podría reducir la posibilidad de contraer esta enfermedad. También es importante resaltar que es aconsejable dejar para el final del ordeño las vacas que posiblemente estén infectadas para minimizar los riesgos de las sanas. Lo más importante de trabajar con la mastitis es la prevención, entonces ambientes limpios, manos limpias de los trabajadores en los ordeños. Una de las recomendaciones más fuertes es que haya dos personas encargadas del ordeño, una persona que está sucia, que es la que maneja equipos, lazos, baldes, comida, todo esto, y otra persona que es una persona que está limpia, con guantes, ojalá, que está en contacto con la ubre de las vacas, y él es la única persona que puede tocarlas. Una de las pruebas que se utilizan a menudo para identificar esta enfermedad es California Mastitis T, una prueba la cual se hace a través de paletas especiales a las que se les adiciona un reactivo para que muestre el nivel de mastitis que tiene el animal, clasificándolo entre las trazas negativas que van desde el grado 1 al 3. Entre más elevado sea el nivel, las pérdidas productivas son mayores. De acuerdo a las investigaciones que se han hecho, una mastitis nivel 1 puede generar pérdidas más o menos del 15%, mastitis 2 del 25%, mastitis 3 del 45%. Las mastitis traza pueden generar pérdidas más o menos del 8% en producción, estamos hablando de producción de leche. Entonces, una vaca que tenga una mastitis 3, pues ya está perdiendo casi la mitad de su producción en esa lactancia. Cuando la mastitis bovina llega a ser de carácter agudo, se presentan síntomas como la pérdida de apetito, que influye en la disminución de peso del animal acompañado de depresión, empeorando de manera general la salud del bovino, llegando a casos en los que puede llegar a fallecer. Al regreso, veremos las ventajas que presenta un cultivo de colicero, o como se conoce en algunas zonas del país, el guineo. Y una avicultora nos cuenta su experiencia sacando un triple provecho de sus gallinas ponedoras. Ya regresamos, continuamos con nuestro recorrido agropecuario por Colombia. Desde el departamento de Cundinamarca les hablaremos del cultivo de guineo, por qué es rentable y por qué lo compran tanto. En la finca de hoy les hablaremos sobre las gallinas triple propósito, que se debe tener presente en su cuidado y por qué es un negocio redondo. Desde el Cesar les hablaremos de la cachama híbrida, a qué sabe este tipo de producción, por qué es rentable y qué cruces se deben hacer. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Para el establecimiento del cultivo de plátano guineo o colicero, como se le conoce en la zona centro del país, se recomienda realizarlo en zonas que contengan al menos 50% de humedad y que cuenten con temperaturas promedio de 20 a 30 grados centígrados. Un agricultor de Quipilé, Cundinamarca, nos contará acerca de los cuidados que debe tener este tipo de plátano y sus rendimientos en cultivo, ya que asegura que la cosecha de este fruto se da de manera rápida y constante. Después de que se cosecha el primer racimo, la planta por ahí cada 20 días, cada mes, dependiendo también es de la cantidad de plantas, porque si habláramos por decir de unas 10 plantas, pues no estaríamos por allá cada 4 o 6 meses. Es por la cantidad de plantas que uno puede estar cosechando cada 20 días, cada mes. Para llegar a tener una cosecha cada 20 días, don Isaías asegura que se deben plantar entre 300 a 400 plantas para poder tener una producción constante. Metros sobre altura, sobre el nivel del mar. Y pues sí requiere de cierta humedad y abonos, sobre todo mejor que manejemos los orgánicos. Para que el cultivo se pueda desarrollar de manera adecuada, lo recomendable es realizar una limpieza en todas las plantas, apartándole los brotes que le salgan a estas y dejándole tan solo 2 o 3 hijos en un periodo de 2 meses, aunque si se presentan en épocas de invierno se debe hacer más continuamente. Las hojas secas se le quitan porque de alguna manera le entra más aire a la planta,
Principalmente creo que es como lo que más se necesita en eso. Y algunas hojas que comienzan a amarillar, entonces también se eliminan porque ya no le van a prestar ningún servicio a la planta. Con una distancia de siembra de 6 por 6 metros entre cada plantación en la finca Santa Elenita, se llega a producir un racimo con un número aproximado de 12 a 14 frutos, que pueden llegar a pesar en promedio 20 kilogramos. Ahí lo que se recomienda es que cuando se produce el primer racimo, se deben eliminar la mayoría, y para más exactos que se dejen 2 o 3 colinos por planta. Los demás hay que eliminarlos para que los siguientes racimos que se sigan produciendo pues sean de buena calidad, de buen tamaño. Porque si hacemos la comparación de un racimo que normalmente lo llevan en 8.000 pesos, por ahí entre los 18 y 22 kilos, yo lo vendo por kilos, pues me puede estar dando 4.000, 5.000 pesos adicionales a venderlo por racimo. En la finca de Santa Elenita se están manejando fertilizantes de carácter orgánico, los cuales se compran en puntos agro y benefician la absorción de agua para las raíces de las plantas. Sí, se puede manejar entre 4 y 6 meses, y muchas veces pues también debemos aprovechar la época de lluvia para fertilizar, para que surta más efecto y más rápido el abono. El cultivo de colicero guineo se puede alternar con otro tipo de siembras como maíz, frijol e inclusive sábila. Sin embargo, puede presentar problemas cuando la planta alcanza un periodo de edad cercana a los 2 o 3 años, donde debido a su extensión genera sombra que no favorece a los cultivos como el de la sábila, que requiere más de luz solar para un óptimo desarrollo. El café sí también funciona muy bien debajo de estas plantas de coliceros porque le colabora mucho la sombra, pero entonces también más que todo en climas un poco más templados. En este pues sí nos recomiendan los técnicos a veces sembrar como en unas barreras a más distancia para que mejore el cultivo de café. Para finalizar, es aconsejable cultivar este tipo de plantas en suelos que contengan un sistema de drenaje. Para probar que la absorción de agua sea la correcta, se debe excavar un hueco de aproximadamente 30 centímetros y llenarlo en su totalidad con este líquido. Si después de pasada una hora el drenaje fue aproximado de 7 a 15 centímetros, el terreno es apto para la siembra de plátano. La menor de 8 hermanos y la única de la familia que se dedica a las labores del campo, Sendy Johanna Valero encontró en la ruralidad la mejor manera de desarrollar su proyecto de vida, principalmente mediante las gallinas ponedoras, que según ella son una herramienta eficiente en la generación de recursos económicos. En su caso, bajo 3 modalidades, la primera de ellas bastante particular. El campo es el mejor vividero que puede haber. Está uno tranquilo y uno es el jefe de uno mismo. El mayor provecho que le podemos sacar a los animales no es tanto o la carne o el huevo o la plata que den, la rentabilidad está en el abono. Es como una cadena. El abono de unos da para que haya comida para los otros. Con 50 gallinas, Sendy Johanna produce anualmente 2.850 kilos de gallinaza, suficientes para mantener bien vigorosos los forrajes con los que alimenta a las vacas, que le producen la leche con la que fabrica cuajada y quesos para vender. Según la literatura, por cada kilo de alimento consumido, una gallina produce hasta 1.2 kilos de excretas, con un 80% de humedad, es decir, unos 150 gramos de gallinaza en 24 horas. Hay que estarles limpiando la camita cada 2 semanas. Y cada 2 semanas sale más o menos unas cuatro arrobas de abono, de todas. El abono que nosotros recogemos en los corrales es para mezclarlo con el abono que se recoge de conejos o de los cerdos para hacer el compost y regar a los potreros. La gallinaza, según los expertos, mejora la fertilidad del suelo y aumenta los niveles de materia orgánica, considerándose incluso superior a las propiedades del estiércol bovino, puesto que posee un 34% de nitrógeno, 31% de fósforo, 20% de potasio, 61% de calcio, 8% de magnesio, 5% de sodio y 56% de sales solubles. Hasta las plumas que poseen queratina mejorarían la calidad del nitrógeno en el suelo. El segundo propósito con el que se trabaja la avicultura en la finca La Playa es la producción de carne. La carne de la gallina criolla es muy apetecida, entonces se venden en pie o se venden también ya listas. Como son gallinas ya de descarte, están más o menos entre unas 6 libras. Cada gallina se sacrifica cuando tiene 1 año y medio de vida. Para que el ciclo se cumpla 3 meses antes de ese sacrificio, se empieza la crianza de las aves de reemplazo. Acá el tercer propósito de la avicultura son los huevos.
Más o menos hay una producción de un 85%. No todas van a estar poniendo todos los días. Hay algunas que de pronto se estresan o en invierno baja un poco la producción. Se les ayuda manteniéndolas adentro de los corrales, ya no las dejamos salir mucho. En temporada de verano entonces ellas duran la mañana en los corrales y en la tarde salen a pastoreo en este pequeño potrero que se les hace para que ellas salgan solamente ahí a picotear, a comer mosquitos, comer otras cositas y que no salgan a hacer daño en las praderas. La productividad estaría en la planeación desde la consecución de cada animal hasta de su mantenimiento. Se compran las pollitas más o menos de 4 semanas. Llegan las pollitas, les hacemos un levante de 3 meses. A los 3 meses, con buena comidita, ya tienen que empezar postura. Nosotros siempre conseguimos es gallina criolla, puesto que en esta zona siempre prefieren es el huevo campesino, huevo criollo, que es más apetecido. Después de que ya tenemos un pie de cría, entonces procuramos conseguir un buen padrón, por decirlo así, un buen pollo, para siempre estar sacando las culecadas y evitar ya la compra de las pollas. La alimentación es otro de los pilares. Se les está proporcionando kilo diario a las gallinas que están en postura, 1 kilo diario dividido en dos comidas al día. Les traemos también todo el desperdicio de la cocina y a las que están en postura les ponemos siempre ramitas de tilo, puesto que el tilo tiene muy buena proteína, tiene casi un 15-16% de proteína. Este tilo les ayuda mucho para el color del huevo. También ensilaje, la comida que a veces dejan las reses en su comedero cuando el ordeño. El riesgo de la explotación está en el clima propio de los 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar en los que se encuentra la finca, razón por la que las aves viven semiestabuladas, es decir, durante las noches y las mañanas permanecen en el corral y en las tardes pastoreando. Los cruces genéticos tienen el propósito de mejorar las características productivas de una especie mediante la reproducción sexual de 2 individuos. La piscicultura no es ajena a ello. Así lo comprobamos durante nuestro recorrido por la granja piscícola Varas Blancas del municipio de La Paz en Cesar, en donde el ingeniero pesquero Armando José Horta reproduce de forma inducida un híbrido de cachama que tiene notables rendimientos en comparación con la especie pura. En aras de mejorar los rendimientos en piscicultura, uno está siempre investigando, haciendo mejoramientos genéticos y hemos encontrado que el cruce de la cachama negra con la cachama negra hembra con la cachama blanca macho, el cruce de estas dos especies dan un híbrido, un animal que genéticamente da más rendimiento que los puros. Se está trabajando con la cachama híbrida por los rendimientos que está dando, la cabeza más pequeña, la coloración, color gris brillante, la cola anal roja y convierte más en peso que las puras. Por eso estamos trabajando y hemos prácticamente, de a poco se ha ido ya dejando de hacer las reproducciones puras. Durante el seguimiento que ha realizado el ingeniero Horta, ha evidenciado que la variedad híbrida alcanza más rápido los pesos ideales de comercialización. La cachama híbrida, tenemos casos en que cuando sembramos en densidades suaves, 3 animales por metro, en 4 meses tenemos animales para comercializar, 350 a 500 gramos. En cambio, en negra o en blanca pura tenemos que esperar 6 meses para dar este peso. Asimismo, el factor de conversión de alimento de esta especie es más favorable que el de una pura. Por decir, en una cachama híbrida es 1.21, lo que quiere decir que yo necesito 1.2 kilogramos de concentrado para sacar un kilo de carne en la híbrida, mientras que en la blanca y en la negra tengo que utilizar 1.5 a 1.8. Con relación al plan alimenticio, se realiza con base a la biomasa del animal. Se inicia con un 10% y finaliza con un 2% hasta cosechar. Aquí en el proyecto nosotros estamos manejando únicamente con concentrado, pero también hay proyectos donde para minimizar costos por alimentación se utiliza alimentos suplementarios, llámese maíz, sorgo, papaya, las frutas, sobre todo en la especie cachama, que es omnívora, y la carpa.
Estos sistemas productivos pueden establecerse de distintas formas, en estanques de tierra con plásticos impermeabilizados, geomembrana, estanques elevados, entre otros. Para cada sistema hay una densidad de siembra diferente. En condiciones de siembra normal, de densidad de entre 3 a 5 animales por metro de cuadrado de espejo de agua en estanque, sin utilización de aparatos adicionales para generar oxígeno, para sembrar más. O sea, eso se llama algunos piscicultura semi-intensiva. Una de las ventajas de cultivar esta especie en el Caribe colombiano es que la radiación del sol produce buena cantidad de oxígeno en los estanques, acelerando el metabolismo de los peces, que son comercializados con pesos de 500 gramos. La sábila es una planta de tipo herbáceo proveniente del norte de África. Su tallo suele ser corto y en su alrededor brotan de manera paralela pencas constantemente, haciendo perdurable el suministro de estas hojas, las cuales sirven como semillas para generar nuevas plantas en el cultivo. Un agricultor de Quipile nos contará cómo se ha realizado la siembra de aloe vera en la finca Villahermosa hace más de 8 años. Pues aquí prácticamente toda la semilla sirve. Lo que hay que esperar es que dé un tamaño como que se justifique la siembra, porque si vamos a manejar una semilla muy pequeña, de alguna manera necesitamos mucho más mantenimiento, más de hierbas, hay que estar desmalezando más continuamente. Una de las ventajas que presenta la reproducción de esta planta es que es de carácter asexual, por lo que su multiplicación suele ser más rápida y sencilla, lo cual garantiza una constante producción para el agricultor. Aquí una planta lo más normal es que por ahí a partir del año empieza a producir. Ya empiezan a salir las primeras, a partir de que salen los primeros rebrotes, por a los 3-4 meses. Y como continuamente ella vive produciendo esa semilla, entonces hay de diferentes edades. Para producir el aloe vera en su predio, basta con solamente que el productor descubra un poco la raíz de la planta madre y separe de esta la penca. Esto se puede realizar de dos maneras. La primera de ellas con la punta de un cuchillo o machete, el cual esté completamente limpio y desinfectado, y la segunda es de manera manual. A la hora de extraerlos, pues uno lo hace colocando las manos por debajo de las primeras hojas de estas plantas. La apoya uno muchas veces con una mano o con ambas manos para evitar que se vayan a partir, y al jalarlas pues no afecta a la planta principal. Los hoyos o huecos que se deben cavar en el suelo para el establecimiento de esta planta deben tener una profundidad de 15 a 20 centímetros, el cual una vez establecida la semilla se le agrega abono orgánico. También cabe destacar que la sábila tiene que estar en una temperatura que varíe entre los 16 a 26 grados centígrados para que pueda tener el desarrollo deseado por el productor, ya que con climas bastante fríos esta planta puede afectar su germinación. La siembra casi como algo más común es de 1 metro entre surcos y 50-60 centímetros entre plantas. Pues hay personas que dicen que metro por metro, pero lo más común aquí en el sector es de 1 metro, 1,10 por 50 o 60 entre plantas. El diámetro recomendado de la penca u hoja que sirva de uso como semilla es de 20 a 30 centímetros aproximadamente, con un peso promedio de 550 a 600 gramos para que la germinación de esta sea la indicada. Aunque en la finca Villahermosa, cuando se presentan casos de semillas que tienen una menor extensión o peso, se lleva a unos semilleros especializados que ayuden al desarrollo de la planta. Lo que observan por ahí esos semilleros lo hace uno porque saca algunas plantas todavía muy pequeñas. Entonces las lleva a otro sitio uno para que ellas terminen de crecer y den el tamaño que se requiere para la nueva siembra. Porque si la dejamos toda esa semilla al pie de la planta, pues lo que nos va a afectar el tamaño y la calidad de la penca, lo que va para el mercado ya. Los fertilizantes que se utilizan en este cultivo ubicado en el municipio de Quipile, Cundinamarca, son de carácter orgánico, realizados con residuos naturales, los cuales aumentan la actividad microbiana del suelo y favorecen la retención de nutrientes que permiten la fijación de carbono en el suelo. Este agricultor aconseja hacer este proceso en un periodo de 3 a 4 meses. Uno lo primero que hace es limpiar el suelo, que no le quede ninguna maleza, ninguna hierba ahí. Y después puede estar uno pendiente cada vez que vea salir hierba ahí,
Sí, la quitando esa hierba o maleza que llamamos también. Aunque la sábila tiene espinas y se parece a un cactus, no posee las características de absorción de agua de estas plantas de terrenos desérticos. Todo lo contrario, necesitan un riego constante y con abundantes cantidades de agua para su desarrollo. Y hoy es un buen día para agradecer a los campesinos de nuestro país que se esfuerzan todos los días por llevarnos los mejores productos a la mesa. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero esperen mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.